vez más, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo el review de esta paleta de e.l.f. Es una nueva colección, sacaron esta paleta, estas brochas y este topper. Vamos a estar haciendo el review. Si quieren ver qué es lo que hago con esto, quédense a verlo. Aquí con la brocha J2 comencé a aplicar el tono Yosemite, que es el tono amarillo. Fue difícil hacerlo notar. La sombra en sí está pigmentada, pero al aplicarla en el párpado, no sé por qué razón, no se miraba, no se alcanza a apreciar, o no sé si en cámara. Porque al estarla aplicando yo podía mirar el pigmento, el color, pero en el video no se alcanza a apreciar mucho. Pero fue un poquito difícil hacerla notar, para que la notaran así como se ve ahorita en el video. Aquí tomé esta cosita que tengo en el brazo para quitarle el color, porque iba a usar la misma brocha para aplicar el siguiente tono. Enseguida tomé el tono Mili, que es el tono naranja. Comencé a aplicarlo primero a toquecitos y luego poco a poco lo fui difuminando. Es un color muy pigmentado, muy bonito, ustedes lo pueden ver. Y pues nada, solamente lo difuminé, usé la misma sombra, la J2, y difuminé hasta que logré el efecto que yo quería. Volví a limpiar la brocha, que es la misma, la J2, para aplicar el siguiente color. El siguiente tono que tomé fue el color Casi, que es el tono rojo. Comencé igual aplicándolo a toquecitos y luego pasé a difuminarlo. Aquí volví un poco a limpiar la brocha y apliqué de nuevo el tono Mili porque sentí que se había perdido un poquito. Aquí, como pueden apreciar, ya había hecho mi cut crease. No fue un cut crease completo, fue más o menos a 3/4 del ojo. Tomé la brocha J1 y comencé a aplicar el tono Firefly, que es el amarillo pero en shimmer. Lo estuve aplicando poco a poco hasta que logré que se mirara como yo quería. Limpié la brocha de nuevo porque, les repito, estaba usando las mismas brochas para ver cómo funcionaban. Y aquí tomé el tono Suki, que es el tono shimmer de la paleta. Limpié y enseguida utilicé el tono Strawberry para el final, que es como entre un color rojo y guindo, y fue el que apliqué en la orilla externa del párpado, ya al final del cut crease. Luego, con la brocha J4 tomé un poco del color Pepper, que es un color entre rojo y ladrillo, y lo apliqué en la orilla externa del ojo para darle un poco más de profundidad. Pasamos al otro ojo y tomé ahora la brocha J3 y apliqué el tono Peaky, que es el tono verde clarito de la paleta, y procedí a difuminarlo. Enseguida, con la brocha J2 tomé el tono Cannoli, que es el tono azul, lo apliqué a toquecitos y luego lo difuminé. Para la esquina externa volví a limpiar la brocha J2 y fue la que utilicé. El tono Sadie, que es el tono morado, lo apliqué en la parte externa del párpado
y nuevamente difuminé. Hice mi cut crease y ya con la brocha J1 limpia utilicé el tono Regan, que es el tono shimmer verde, y lo apliqué en mi cuenca donde había marcado ya el cut crease. Limpié la brocha nuevamente, la J1, y utilicé el tono Bailey, que era el tono shimmer azul. Este tono es diferente a los otros, es un poco más suelto y tiene caída. Entonces tuve que aplicar varias veces para que se notara igual que los otros, porque los brillos son pequeñitos y vienen un poco sueltos. Enseguida el shimmer morado, que se llama Confetti, y lo apliqué en la parte final del cut crease. Ahora con la brocha J4 la limpié, y para darle un poco más de intensidad al look en la parte externa apliqué el tono Pretty Girl, que es un tono morado un poco más intenso que el que había aplicado arriba. Una vez aplicada mi base, en la parte de las pestañas inferiores volví a aplicar los tonos que ya había aplicado arriba. Comencé con el tono Just Might, que es el tono amarillo. Seguí con el tono Millie, y para finalizar en la parte exterior ya de la pestaña del ojo apliqué el tono Casi y un poquito del Pepper, para luego proceder a difuminarlos. En el siguiente ojo, en la parte de las pestañas inferiores, de igual modo, tomé la brocha J6 y comencé a utilizar el tono Picky, enseguida el tono Cannoli y el tono Sadie con pasé a aplicar el topper. Primero utilicé el tono más claro y lo apliqué en el lagrimal, pero en esta parte noté un poco que ahí pues no se notaba mucho. Entonces lo apliqué del lado del otro ojo y después volví con el tono doradito para aplicarlo en donde estaban los tonos amarillo, rojo y naranja. Ahora sí, les dejo lo que son los pensamientos finales. La paleta me encantó. Es fácil de difuminar, los colores son muy pigmentados, los shimmers se miran muy bonitos. Ustedes lo pueden apreciar así en el video, se alcanza a notar, están muy bonitos. Y en lo que sí, en las sombras mate, siento que el amarillo es un poquito difícil que se note. Pero de ahí en fuera la paleta está preciosa. Las brochas las usé casi todas. Como son muy pocas, son solamente una de cada una la que viene, entonces lo que estuve usando fue esto para limpiarlas y poder volver a utilizarlas. Este lo compré en Amazon, si les interesa les dejo abajo en la descripción el link de donde pueden encontrarlo. Y pues el topper se mira muy bonito, brilla muy bonito. Y pues nada, espero les haya gustado y nos vemos en otro video.